queríamos preguntar primeramente si hay un relato común a ambas fechas, o cuáles son los puntos coincidentes, o cómo dialogan ambas fechas, pensando en que alguien, el público, pueda venir a ver las dos. Un poco con qué se podría encontrar al lanzarse, al aventurarse y ver y asistir a las dos fechas juntas. Yo siento que son las dos primeras como grandes piezas de concierto audiovisual que hemos desarrollado con Delight Lab, empezando con Horizonte en Fuga, que fue el concierto que hicimos en Alma, y Fases es un concierto que lo venimos haciendo los últimos 2 años, me imagino, sí, los últimos 2 años, y dialogan un poco en esa exploración que nace en Alma, un poco, yo te diría, que es que tocamos, performeamos, y además los instrumentos están conectados a dispositivos lumínicos. En este caso, el Fases está mucho más cargado para el láser, y Horizonte en Fuga, si bien viene con láser, también viene con una visualidad que es la que hace Marco Martínez. Sí, además Fases es un concierto que siempre va mutando y cambiando según el lugar donde está. Tiene esa situación de que el espacio es el que manda en este caso. Horizonte en Fuga, en cambio, es algo que obedece a una investigación astronómica, que si bien también tiene una cuota de abstracción, podríamos decir que Fases es mucho más abstracto y más arquitectónico. Pero sí, ambos tienen un trabajo muy rico en cuanto a la luz y el sonido. Son, claro, como dice Octavio, los dos proyectos más potentes que tenemos hoy en día en conciertos audiovisuales que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo. Cada uno va cambiando siempre. En algunos casos, Horizonte en Fuga ha ido variando, invitando otras personas, y Fases también siempre está con invitados distintos y desafiándose siempre según el lugar que está. De hecho, me gustaría contar una anécdota. Es por primera vez que Fases se va a mostrar en un teatro. Lo más cercano a teatro que tuvo fue cuando se mostró en el Festival de la Cúpula, que es un espacio diferente como en su forma, porque por lo general se hacía en iglesias, se había hecho en una cripta, se había hecho en un estanque abandonado en el espacio Resonante, y se partió haciendo en un estacionamiento en un festival que se llamaba Activa, como en un formato instalativo. Entonces, de una instalación fue desencadenándose en un concierto, y ahora con más invitados, y ahora se han sumado todos los invitados de las últimas ocasiones, todos juntos. Entonces, este Fase sentimos que no se lo pueden perder, porque quizás el que tiene más músicos en escena y que además se adapta a un lugar como este increíble teatro. Justamente les queríamos también preguntar un poco por lo mismo, porque sentimos que estamos un poco quizás acostumbrados a ver las instalaciones de Delight Lab como en el espacio público, como interviniendo espacios, pero más como hacia el afuera. Entonces, justamente, si esta era la primera vez que Fases u Horizontes en Fuga se presentaba en un formato quizás más íntimo, quizás más privado, más de teatro. Y también me imagino que es un desafío hacer este ajuste, o es algo más que se les da más natural y no es tan desafío instalarlo y presentarlo en un teatro. Como cuál es qué hay que ir ajustando para poder hacer ese cambio. Horizonte en Fuga, felizmente, se presentó una vez en el Teatro de Viña del Mar, la versión que se llama Horizonte, que invitamos a Cutiaste con Ángela Acuña. Entonces ese más o menos sigue similar el formato a teatro, porque la vez que se presentó Donde Nace, se presentó atrás con la antena de Alma. Entonces nosotros tocamos abajo, el telón era la antena. Ahora nos estamos adaptando a un formato de pantalla en el cual algunos momentos vamos a citar la antena y otros momentos vamos a ocupar la proyección completa, ¿cierto? Para poder meternos un poco en los imaginarios que desarrollamos junto a Marco. Pero sí, lo que contaba un poco Andrea, Fases es la primera vez que se adapta al formato teatro, al formato escénico, como propiamente tal, más clásico, y lo que estamos haciendo es que salga del escenario igual, o sea, poder, como trabajamos mucho con rayos láser, la idea es
es que la instalación del concierto va a salir del escenario y va a estar un poco entre medio de la gente. Por eso hablamos que el concierto igual es inmersivo. No es solamente lo que pasa adentro, también es lo que va pasando afuera en relación. Cada tema tiene, cada fase, cada tema tiene una distinta propuesta instalativa. Entonces también eso es como muy, no sé, refrescante en el sentido de que vamos a estar viendo distintos dispositivos, yo diría. Sí, cada fase tiene una característica muy distinta una de la otra. Si bien es un concierto que su música es bien ambient, experimental y que tiene una serie de invitados que cada uno proporciona un sonido adicional. Bueno, nosotros estamos, Octavio, con el piano láser que nosotros le llamamos. Cada tecla del piano mapea una luz láser en un momento específico. Yo estoy con el Euphonic, que es un instrumento que se toca mediante el uso del agua. Además, es una composición tanto digital como sintetizadores. Y además nos acompañan músicos como José Tomás Molina, que va a estar tocando marimba, va a estar tocando clarinete, bajo y otras cosas más. También va a estar Eduardo Balas, que es un músico que se especializó en gong. Va a traer muchos gong especiales para esta ocasión y además un instrumento muy original que se llama cuarzofón, que es un instrumento que es de cristal, de cuarzo, que además de su sonido espectacular tiene la particularidad que se refracciona con la luz generando una imagen muy especial. Y además nos acompaña Francisco Sánchez en batería, que también cada elemento de la batería también se va a iluminar de una forma que por su brillo también todo está pensado para dialogar desde lo lumínico y lo sonoro. Y como les decía, cada fase, cada intérprete, cada uno de nosotros también tiene como un protagonismo en cada uno de estos temas y evocamos distintas situaciones en cada uno, momentos mucho más contemplativos, más cósmicos, mucho más violentos en algún momento y mucho más inspirados, algunos en Japón, otros inspirados en la naturaleza, pero también manda mucho la arquitectura según esa definición. El desafío en este caso fue poder ponernos todos de acuerdo en ese lenguaje. Nos contaban también que se suma mañana a modo de telonero, perdón, el miércoles, Ohio. También preguntarles qué viene a presentar él, cómo dialoga también con el concierto. Buena pregunta. Ohio tiene una propuesta de música electrónica, entonces es un poquito más activo lo que él prepara y él viene llegando. Él viene llegando de Berlín, estaba tocando en el ciclo modular, que hicieron una fecha allá y él tocó allá, nosotros lo seguimos hace tiempo, yo tuve el honor de conocerlo en Frutillar en el ciclo Tronador y la verdad que nos encantó su música y creemos que puede apostar muy bien su propuesta. Antes de fases dialogan súper bien. Música distinta, creo que eso es bueno, eso es súper bueno. Y tanto fases como observatorios en fuga, ¿nos pueden ayudar un poco contándonos el recorrido porque se han presentado en varios lugares? Primero con fases, ¿cuál es el recorrido donde se presentó por primera vez? Un poco el recorrido que ha tenido previo a esta fecha en Matucana 100. Ya, vamos a ir acordándonos juntos. Sí, porque creo que esta es la octava vez que se hace, ¿no? Sí, esta es la octava. Sí. Fases parte como una instalación sonora con láser adentro de un estacionamiento, el Festival Activa, que contaba Andrea. Luego, la número 2 es la que nos está acordando. Después se hizo en el marco del aniversario de Antena, en Seina, en una sala que está, la sala de arte. Y esa fue por primera vez que dijimos, ¿qué tal si le damos una vuelta y lo hacemos con la música en vivo y con los láser en vivo? Y hicimos una propuesta según una sala que tenía unos pilares, era bien extraña, y dijimos, ya, hicimos viajar con unos espejos también, usamos espejos para fase, hacer viajar esta luz por el espacio. Y ahí fue como la primera vez que le damos una vuelta a esa fase de instalación a concierto, muy íntimo, y después... Estuvo re bueno. Sí. Después fue el Mercado Valparaíso. Mercado Valparaíso, en el Festival de Artes Mediales de Valparaíso,
Ahí se hizo también viajando por todo el espacio. Ahí por primera vez entra el gong. Ahí por primera vez entra el gong y le tiramos el láser al gong, entonces nos dimos cuenta que pasaban cosas muy interesantes cuando rebota la luz láser con el gong, que es brillante. Nuestro gong, por si acaso, no lo adquirimos para fases. La primera vez que tuvimos el gong y que por eso conocemos a Eduardo, fue para llevarlo a ALMA. Sentíamos que tenía todo el sentido tocar con el gong en el Observatorio ALMA. Después de eso tuvimos el concierto, teloneamos a Bad Bad Not Good, una banda de jazz contemporáneo actual, en el festival Tiny Fest en la cúpula de la estación Mapocho. Perdón, la cúpula del Parque O'Higgins. Parque O'Higgins. Sí. Ahí claro, estuvo súper interesante porque no nos pusimos en el escenario, nos pusimos al medio de la cúpula, como entre medio del público, en la mitad. Claro, en un ámbito festival. La instalación de espejos la pusimos muy cercana al escenario, entonces abarcamos también como todo el espacio de la cúpula con ese concierto, tocamos solos con la Andrea, estuvo muy bonito. Después de eso estuvimos en la cripta de la iglesia de los benedictinos. Fue en una semana esos 3 conciertos, fue muy loco. Sacramentino, creo. Sí. Sacramentino. Sí, Sacramentino, ahí en Santa Isabel. Sí, con ese terminamos esa semana que estuvo bien loca. Y ahí en ese también tenía un desafío que también es una bóveda, también hacer viajar por ahí la luz, poder tener toda esta sincronización de este espacio que también era un espacio difícil, también por el sonido que tenía, la resonancia y qué sé yo. Ahí tocamos los 2. Luego de esa empezamos a invitar a amigos. Y después, claro, nos abrimos a invitar a otras personas de la música. Y ahí tocamos en un estanque que está en Recoleta. Que se llama el Festival Espacios Resonantes, que hemos seleccionado como artistas residentes y partes del festival. Y ahí invitamos a Eduardo Balas para que tocara gong y a José Tomás Molina para que tocara clarinete, marimba y una arpilla. Y una arpa, una lira. Claro. Una lira, sí. Y ahí, y después de eso tuvimos la participación en el festival Artlum, que es de intervenciones lumínicas en la ciudad. Y ahí a nosotros, el lugar que nos tocó fue la iglesia que está ahí en Las Tarrias. La iglesia que está vandalizada, de Veracruz. Y participamos con una instalación de fases que la activamos los últimos 2 días con músicos invitados. Y tuvimos la primera fecha con Eduardo y con José Tomás, y la segunda fecha viene el último integrante de la banda, que es Francisco Sánchez, que él toca batería y es un baterista como de jazz libre, también muy experimental. Y ahí pasan otras cosas. Entonces para Matucana fue como, ya chiquillos, nos vamos a juntar todos y vamos a ver qué pasa tocando todos juntos. Así que para nosotros muy esperada esta fecha porque es un experimento, ha sido ya toda esta historia de fase y que ahora al fin mostremos como un poco de todo lo que ha sido las fases anteriores en un solo lugar, en un solo espacio. Está muy entretenido, sí. Como fases All Stars. Sí. Andrea, Octavio, si uno quisiera destacar o conversar sobre algo que fue muy noticioso, si se quiere, de conocimiento muy público, que fueron las intervenciones, por ejemplo, en la torre telefónica. Ese trabajo, creemos, tenía una mirada en el que golpeaba, impactaba fuertemente mucho al público. Se relaciona de alguna manera, incluso al momento de pensar una fecha como fases, el lugar del público al momento de la creación, al momento de sumar a estos artistas, un poco pensando en si hay un aprendizaje de estas instalaciones masivas que se traslada a un concierto como fases, si hay algún elemento de lo que fueron esas experiencias que uno ahora pueda mirar o pueda reconocer. Buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que es otra línea de trabajo súper interesante porque aquí fue un poco
nos dimos la licencia de poder sacarnos la parte como esta pertinencia más quizás de que tenemos que decir algo. Aquí fue como ya, ahora trabajemos y que no tengamos tanto como este deber de tener que decir algo o tratar de provocar a la gente de alguna manera. Esto fue un ejercicio para que las personas entraran en distintas atmósferas y que se conmuevan. Y yo creo que quizás la relación que puede tener es que estamos buscando finalmente como abrir nuevos imaginarios. Este va a ser un imaginario más abstracto probablemente, ver la luz láser desde otra manera, porque generalmente la hemos visto en conciertos de Tame Impala o en fiestas muy electrónicas, ¿cierto? Pero no como en dispositivos instalativos y conciertos más experimentales como el que vamos a hacer ahora. Quizás por ahí, pero creo que es otra línea. Sí, quizás lo que yo veo como una relación, por ejemplo, en fases, todas las intervenciones que nosotros hemos realizado por lo general son no convencionales, se adaptan a cualquier lugar que encontramos, no solamente ha sido la Telefónica, ha sido en distintos edificios o incluso en la naturaleza, hemos proyectado incluso en otras ciudades, regiones, y fases también tiene ese espíritu de adaptarse a distintos lugares. Ahora, claro, nos tocó en un teatro, pero fases también es bastante libre de salir del lugar convencional y tomarse otros lugares, y también tiene ese concepto bien de aparición. Es bien fantasmagórica su propuesta, al igual que las proyecciones que hacíamos, que aparecían, nadie sabía cuándo y por cuánto tiempo, y aparecían y después desaparecían. Y también tenía una audiencia, y al igual que fases también tiene una audiencia. Y también ese tema que a nosotros nos interesa mucho, lo monumental, lo grande, que todo sea así como una escala grande, creo que es lo que también se relaciona a nuestro interés también en el Observatorio Alma, que son las preguntas que quizás cada persona se hace, pero esto de lo inabarcable de las preguntas de Alma, y haber estado ante una de esas antenas o las 66 antenas con un gas de oxígeno, o sea, con un tanque de oxígeno, era como tan inmenso que tratar de traer esa inmensidad también al teatro es como algo que también nos hace un sentido tremendo, y también abarcar más que la zona del escenario y hacer viajar las luces que pasen por encima tuyo, lleguen atrás y pasen cosas en distintos lados del escenario. También creo que es esa inquietud que tenemos de también abarcar esos formatos grandes, y también esta cosa como imprevista, fantasmagórica como le llamamos, efímera también. Claro, porque nos parecía que estas instalaciones, estas preguntas, estas palabras eran tan dialogantes, impactaban, y me imagino que les generaban muchas preguntas de vuelta. Y me llama la atención porque nunca había pensado que, no sé si había un deber de hacer esas instalaciones en un momento, o cuando ocurría algo, no sé si en algún momento esperaban o les escribían incluso como qué va a decir del Light Lab sobre esto en la torre. No sé si se generó eso en algún momento, que la gente ya esperaba, como ya, ¿apareció algo ahora? Sí, no, de todas maneras, sí. De todas maneras nos pidieron un montón de cosas. Mucha gente nos escribía para que proyectáramos cosas que también eran de ellos, o sea, desde declaraciones de matrimonio, perros perdidos, todo tipo de cosas, de verdad, una cosa bien, bien loca. Entonces, claro, en un momento fue como decir, ya, ¿sabéis qué? Paremos un poco esto, porque igual nos tenía un poco cansados, ¿sabes? También había como un desgaste de estar siempre buscando y respondiendo, y es como... Y siempre hay algo que decir también, o sea, a mucha gente que nos dice, oye, yo le decía, podríamos estar proyectando todos los días, felizmente, o sea, de todas maneras siempre hay algo para proyectar, siempre hay algo que se podría hacer, pero también, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la gracia. Es como una por otra, ¿cachai? Eso funcionó muy bien porque fue una cosa que también tuvo una duración, un momento y una persistencia muy clave. Sí, a mí lo que me gusta de Fases es que siento que también ya tiene como un espíritu propio este concierto. Y es súper mutante porque todos han sido súper diferentes. Porque si bien las canciones están más o menos formadas, igual entramos en un ámbito de la improvisación. Y eso es delicioso. O sea, los músicos que estamos tocando, nosotros mismos, nos encanta improvisar, nos encanta ver qué va a pasar, qué va a ocurrir, cómo vamos a resolver esto que creamos. Y eso, a mí, como que me metí hace, no sé, 3 años en interpretación musical, es donde me siento más cómodo. Entonces, interpretación, tocar, no sé, finalmente igual uno
Yo no leo partitura, pero me encanta meterme en el mundo musical y expandirme por ahí.